Se ven muy bonitas, ¿eh? Dios es el que hace eso. Dios es el que hace las cosas bellas. A él le gusta la belleza. Cuando creó el mundo, al final de haber terminado, dijo que era bueno y bueno en gran manera. A Dios no le gusta lo feo, debemos decir, le gusta la belleza. El que le dio color a las flores del campo fue Él. El que diseñó las mariposas fue Él. Él fue el que le puso los colores matizados a todos los pájaros, a toda mariposa y a todas las flores del campo. Así que Él sabe lo que hace con nosotros. Y hace cosas buenas y cosas bonitas. Bien, en esta hora vamos a hablar un poquito sobre el tema de la resurrección. Pero antes quisiera comenzar compartiendo unas palabras que se encuentran en el libro de Patriarcas y Profetas en la página 11. Dice: cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Cada manifestación del poder creador, dice, cada una prueba de su amor. Más abajo dice: la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Wow. Yo no sé si usted pudiera pensar un poco en eso y darle un poco de profundizar en la idea. La primera dice: cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. Pero luego dice que la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde que principió en el cielo hasta el final abatimiento de la rebelión y la total extirpación del pecado, es también una demostración del inmutable amor de Dios. Hace unos días pensaba un poco en esta idea y decía, ¿cómo poder comprender esto? Que la historia del gran conflicto, que la historia del dolor y el sufrimiento humano, de la muerte y toda la tragedia y la angustia de esta tierra, también sea parte y forme una pequeña pieza en el cuadro de la manifestación del inmutable amor de Dios. Sin duda alguna, todos los seres creados conocen que Dios es amor. Los mundos en el espacio no tienen duda de eso. Han vivido siglos contemplando a Dios, han visto las maravillas de Dios, han visto lo que Dios hace. Pero nosotros aquí se nos hace un poco más difícil pensar que todo es parte de la manifestación del gran amor de Dios, dado que su amor es infinito. Todo lo que ocurre en nuestra vida también es parte de esa manifestación de su gran amor. Bueno, no ha de ser fácil pensar eso cuando un ser querido ha sido víctima de una tragedia, cuando ha sido víctima de la violencia de alguien que no lo pensó mucho para quitarle la vida, cuando alguien nos hace daño, cuando nosotros o alguien que amamos sufre por la crueldad de otra persona. No es fácil pensar que eso que está ocurriendo también forma parte de la manifestación del amor de Dios. Nuestro corazón entiende más fácil el dolor y el sufrimiento. Nacimos en un mundo cargado de sufrimiento y eso es lo que podemos comprender. Es fácil
saber lo que es el dolor y el sufrimiento, pero comprender el gran amor de Dios no es algo tan fácil y tan sencillo. Tanto así que los hombres, al no mostrarlo y al más bien esconder a ese Dios que ama a la humanidad, y no mostrándolo más y no pudiendo mostrarlo, tuvo él que enviar a su Hijo, que era la manifestación en toda su plenitud, para que nos diera a conocer que Dios de verdad nos ama. Por eso el texto dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. No había otra forma más clara de que pudiéramos conocer qué es el amor. La única forma en que realmente pudiéramos conocerlo fue enviando a su propio Hijo, para que pasara por el dolor y el sufrimiento que vive la humanidad, y finalmente terminara también con la condena de la muerte sobre él, experimentando el sufrimiento hasta el límite, a toda plenitud. Así que al pensar en ese pequeño pensamiento, puedo sentir alegría, porque por más difícil que estén las cosas, y por más que arrecia la tempestad y la maldad aumenta y se le infringe más dolor a la humanidad, se acerca el día en que será realmente, como dice el pensamiento, extirpado el pecado. Será eliminada la rebelión y se abrirá entonces paso hacia una vida mejor, hacia un mundo donde no habrá muerte, no habrá más llanto ni dolor, porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios por esa esperanza que tenemos. Esa esperanza la conoció un personaje bíblico en persona, y su nombre es Lázaro. Así que vamos al libro de Juan, capítulo 11, donde está nuestra lectura inicial. Juan 11, 43. Nos cuenta la historia de alguien que conoció eso en persona. La esperanza que tenemos nosotros la conoció él en persona. Algunas personas la conocieron, no solo él. Entre ellas tenemos en la Biblia mencionado al hijo de la viuda de Naín. Tenemos también, creo que a la hija de Jairo. Personas que la Biblia menciona que fueron levantados por Jesús. Probablemente hubieron muchos más que no están registrados ahí, ya que Juan dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían los libros en el mundo. O sea, fueron muchos. No descansó, no paró de hacer bien y bien y bien por las personas. Así que Juan 11 dice, versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañarle a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Bendito sea Dios, porque hubo un día en que Jesús se paró frente a una tumba, frente a un hombre que llevaba 4 días de muerto, cuyo cuerpo estaba en completo estado de descomposición. Había entrado, como quien dice así, en un proceso irreversible. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Pensemos un momento, ¿qué es la muerte? Aquí había un problema con Lázaro y el problema fue resuelto. ¿Cuál era el problema que tenía Lázaro? Lázaro había muerto. ¿Qué es la muerte? Bueno, Romanos nos dice qué es la muerte. Romanos 6:23. Vayan conmigo a Romanos 6:23. Un texto bien conocido.
nos dice claramente qué es la muerte. ¿Lo tenemos? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que la muerte sencillamente es la paga del pecado. Usted y yo no elegimos nacer en un mundo de pecado. A Adán lo trajeron a la existencia cuando el mundo no estaba dañado por la epidemia del pecado. Fue hecho perfecto, fue colocado en un mundo perfecto, en un huerto, en un paraíso perfecto, con una naturaleza perfecta, con un carácter perfecto, en un ambiente perfecto. Todo era perfecto, creado por manos perfectas. Así fue traído el Padre de la humanidad y puesto en un bello escenario y un paraíso hermoso. También su compañera fue traída a la existencia de una costilla de él cuando él era perfecto, cuando todos sus pensamientos eran puros y elevados y era santo en toda su plenitud. Así que los dos conocieron lo que es la perfección. Adán y Eva llevan en su memoria el registro de un mundo perfecto, de una vida perfecta. Ellos saben lo que es la felicidad en toda su plenitud. La historia de los patriarcas y profetas dice que ellos tenían comunión directa con los ángeles y con el mismo Creador, el Señor Jesucristo. Hablaban con Él cara a cara. Ellos saben por experiencia propia lo que usted y yo queremos conocer un día no muy lejano. Pues yo sueño el día con que mire a Jesús. ¿Usted se imagina cómo irá a ser ese día cuando veamos a Jesús? No sé, acercarse a él. Yo imagino, habrá tanta multitud de gente, pero habrá tanto tiempo como para esperar y paciencia el momento en que Jesús esté solo frente a usted. Cuando usted lo mire cara a cara, ¿será que? Yo me pregunto, a mí me parece, a mí me van a dar ganas y ya siento deseo de ese día cuando esté parado frente a Él y me pueda tirar en su brazo y probablemente creo que no ande con cuento con Él. Yo me le voy a tirar y le voy a dar un beso en los cachetes. Por así decirlo. Digo uno porque no sé cuánto voy a quererle dar. Habrán tantas razones para abrazarlo, para llorar en sus brazos de alegría y felicidad y para darle no sé cuántos besos por todo lo que hizo por nosotros. Así que Adán y Eva conocieron eso por experiencia propia y ahora es nuestra esperanza. La muerte no era parte del plan de Dios. Dice que la historia del gran conflicto es, una manifestación del inmutable amor de Dios, no la muerte. El gran conflicto es parte, ¿por qué? Porque Dios podía haber detenido la mano de Adán, podía haber detenido la mano de Eva cuando tomaron el fruto prohibido y lo llevaron a su boca, pero Dios en su gran amor no impidió la libertad de ellos de elegir. Si la hubieran impedido, entonces no habrían podido crecer. Hubiese sido limitada su mente, pero Dios no nos creó para ser limitados. Nos creó para vivir una vida ilimitada, para aprender cosas ilimitadas. Me gusta un devocional que aparece en Maranata en el último mes, donde dice que en la eternidad aprenderemos cada vez más. Según los años transcurran de la eternidad, aprenderemos nuevos misterios, nuevas alturas alcanzaremos, y cuando hayamos llegado a conocimientos inimaginables y pensemos que ya lo hemos alcanzado todo, dice que quedará delante de nosotros un infinito más allá. O sea, la eternidad nunca se agotará. Conoceremos a Dios cada vez mejor. Todas nuestras capacidades serán aumentadas. El amor también crecerá más según lo conozcamos. Usualmente cuando las parejas se casan,
pues se casan bien enamoradas y bien ilusionadas y todo tiene un brillo y todo es bonito. Pero tristemente, la historia de tantos matrimonios después de muchos años, aquel brillo se fue, aquella ilusión ya no existe, aquel trato agradable y amable ya no está. Ya no tengo ánimo, ya no me inspira, ya no siento nada. Tristemente es la experiencia que pasamos en este mundo. Pero en el cielo y en la tierra nueva las cosas no serán así. Me gusta lo que dice Elena de White. Dice que irán en aumento. Si cuando veamos a Jesús habrá alegría y felicidad en nuestro corazón, ¿qué será cuando pasen los miles de años y el corazón tenga más y más y más amor? ¿Cómo será el trato entre nosotros? ¿Cómo será ese amor? Dios mío, por el amor de Dios, pensemos un momento en el cielo y soñemos con eso. Atrevámonos a caminar con Jesús, a vivir una vida santa, una vida perfecta hasta donde nos alcancen nuestros esfuerzos con el poder de Él, para que entremos en ese mundo donde experimentaremos cosas que no han subido a mente ni corazón humano, dice Apocalipsis. Pero ahora tenemos que empezar entre nosotros a tratarnos bien, a hablarnos con amabilidad y a luchar por la única lucha que tiene el cielo, y es que luchan por hacerse felices el uno al otro. Es la única lucha que hay allá. ¿Quién no quiere vivir en un lugar así? Así tenemos que empezar nosotros a vivir. El pecado, tragedia triste para nuestro mundo. Adán fue puesto en el huerto del Edén para vivir perfectamente y eternamente, pero desgraciadamente cometió un error. Y el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 23, dice así, Génesis 3:23: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Pero el versículo 19 anteriormente dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Aunque con dolor en su corazón, Dios tuvo que sacar a Adán de aquel lugar hermoso donde había sido puesto. Tuvo que ser echado fuera de aquel lugar donde había un árbol llamado el árbol de la vida, que servía para perpetuar la vida y darle la inmortalidad. Pero por la gracia de Dios, la Biblia termina diciendo que se nos dará nuevamente la oportunidad de entrar al lugar donde está ese árbol y donde también hay un río de agua de vida. Y entonces, al entrar allí, no volveremos a salir sin que la puerta quede abierta para estar entrando cada mes y cada sábado en busca del árbol de la vida. Ese es el día que nos espera y allá está nuestra esperanza. La Biblia cuenta de tantos y tantos que vivieron años y murieron. Para empezar, el señorial Adán vivió 930 años, dice Génesis 5 en su genealogía, y murió Adán. Y vivió Noé 950 y tantos años y murió. Y así murieron todos. Y llegamos a la historia del Nuevo Testamento, llegando a Lázaro, aquel que era amigo de Jesús. Lázaro era un amigo de Jesús. ¿Cuántas veces había escuchado hablar a Jesús? Sabía de Jesús, conocía sus enseñanzas, pero un día la enfermedad tocó su puerta. Jesús andaba de gira en su misión por otro lado y le mandaron una carta diciéndole: tu amigo Lázaro está enfermo. Y la Biblia dice que él se quedó un par de días porque él tenía un propósito con sus discípulos. Jesús decía: Lázaro no está muerto, Lázaro duerme. Y dice el texto que, dando a entender que hablaba de la muerte como un sueño.
La muerte para el cristiano es un sueño, es un momento de tinieblas, pero pronto pasará. En el momento en que sea levantado, no podrá sentir el peso de los años que estuvo en la tumba. No podrá sentir el efecto del deterioro de su cuerpo. Y lo más hermoso es que Jesús, cuando regresó, fue a la tumba donde estaba Lázaro, vio a sus hermanas llorando, atendió a la petición que le hacían. Y el texto nos dice en el versículo 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ahora, el versículo no dice que Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. No le dijo: Lázaro, levántate y vete. El texto dice que Jesús le dijo: Lázaro, ven fuera, como tratando de decir: Lázaro, ven a mí. Eso es lo que el texto tiene implícito ahí. Jesús le está diciendo: Lázaro, ven a mí. Al llamarlo así, la muerte no pudo retener a Lázaro, porque el que lo llamaba es aquel que Juan 1:1 lo llama como el Verbo. El Verbo y Dios mismo. Y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. Y dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Entonces, ¿quién es el Verbo? Es Cristo. Y dice que por Él todas las cosas fueron hechas. Entonces Él es el Creador. El que estaba parado frente a la tumba de Lázaro fue aquel que en Génesis 3 dijo: sea la luz, y fue la luz. El que mandó y trajo a la existencia. El que habló y las cosas surgieron. Es aquel que tiene poder de hablar y hacer que aparezca lo que no existe por ningún lugar. Cuando Él le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, era la voz del Creador que le hablaba. Su cuerpo ya deteriorado, ya bajo las leyes físicas de la destrucción, no pudo impedir que la vida surgiera nuevamente, porque el que hablaba era el Creador. En otras palabras, fue un acto del poder creador lo que levantó a Lázaro. Fue una nueva vida la que surgió en el cuerpo. No fue un milagro cualquiera, fue una nueva experiencia de creación la que surgió en Lázaro. Ahora, el problema con la resurrección de Lázaro es que Lázaro resucitó con un cuerpo igual como estaba antes, dado al pecado, con un cuerpo sujeto a la muerte. La Biblia no dice que Lázaro volvió a morir, pero sin duda murió. Sin duda murió. Experimentó la resurrección, pero volvió a caminar en las calles, probablemente donde tuvo que pasar trabajo, donde tuvo que pasar tristeza, y finalmente volver a morir. Pero esa voz que le dijo a Lázaro: Lázaro, ven fuera, la Biblia dice que Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que la tierra se oscureció y hubo un terremoto, y los soldados y todo el mundo se espantó. Pero cuando Jesús resucita, dice la Biblia que también hubo un terremoto, porque un ángel de Dios, como el aspecto de un relámpago, descendió del cielo, y los guardas dice que cayeron desmayados, y Él removió la piedra de la tumba para llamar al que estaba allí guardado en esa tumba, que era Cristo el Señor. Pero cuando Cristo sale de la tumba, se paró frente a la tumba y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que hoy podemos decir con toda seguridad que aunque el mundo se desbarate, que aunque la vida de nosotros sea hecha pedazos, que aunque seamos consumidos por el fuego o el agua, viene el día en que la misma voz que estuvo frente a la tumba de Lázaro y le dijo con autoridad: Lázaro, ven fuera, gritará desde el cielo, clamará con gran voz, como dice Primera de Tesalonicenses 4:13. ¿Qué dice ese texto? Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Textos tan hermosos y conocidos para nosotros.
Cuando lo tengan, por favor, digan amén. Bien. Primera de Tesalonicenses 4. Versículos 16. Versículo 16. Que todos lo tengamos y lo podamos leer. ¿Todos lo tenemos? Perfecto. Dice el texto: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa misma voz que estuvo frente a la tumba de Lázaro, que con autoridad y con poder creador le dijo: Lázaro, ven fuera, volverá al mundo. Y todos los miles y millones de tumbas que hoy están hasta ya historia y hechas polvo, tendrán que darle paso a la voz de él cuando diga: Pedro, ven fuera, Marta, ven fuera, Flavio, ven fuera. Y entonces se ocurrirá el milagro esperado cuando usted y yo veamos la cara de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Viene el día cuando Él resucitará a todos, cuando el mundo entero, en todo lugar y en toda parte, en toda tumba y en toda cueva, se oirá la voz de aquel que trajo los mundos a la existencia, decir: ven fuera, hijo mío, mucho tiempo has estado ahí, pero he vuelto para llevarte a casa conmigo. Al pensar en esto, ¿cómo podemos vivir nosotros sumidos en la angustia y en la tristeza? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh, el mundo hoy no encuentra solución para los problemas que tiene, pero el más grande problema es la muerte, y sin embargo ya está solucionado. Ya está solucionado para nosotros y no hay por qué temer. Pase lo que pase, uno de estos días se nos dirá: Carlito, sal fuera. María, ven fuera. Qué lindo será cuando su nombre sea mencionado y usted lo puede escuchar, que le digan: fulano, fulana, ven fuera. Así que Lázaro lo experimentó allá, pero volvió a las calles donde la muerte todavía se enseñoreaba de él. Sin embargo, usted y yo escucharemos esa voz, pero la escucharemos y no nos levantaremos para caminar nuevamente en las calles donde la muerte se enseñorea de nosotros. Escucharemos esa voz para darnos paso y alzar vuelo hacia donde la muerte no tendrá poder ni ningún efecto sobre cada uno de nosotros. ¿Vale la pena seguir a Jesús? ¿Vale la pena aceptar a Jesús? Por supuesto que sí. Nadie le podrá prometer lo que Él ha prometido. Nadie podrá dar lo que Jesús tiene para dar: vida eterna y vida en abundancia. Cuando Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, estaba diciendo: yo soy Dios, el único que puede darte vida. Yo soy Dios, el que tiene vida sin límite, y puedo darte vida a ti y a todo el que viene a mí. Por eso ahora es cuando debemos ir a Jesús. Él tiene vida sin límite. En Él no se agota este asunto. Tiene para todos los que quieran y tiene para darnos a nosotros todos los días. No importa lo que esté muriendo en nuestra vida, Dios puede resucitarlo. Si nuestra vida espiritual está muriendo, Jesús puede traerla nuevamente a la vida. La iglesia parece medio apagada, parece que no está encendida, parece que está en estado de tibieza, pero Él la levantará. Amén.
La iglesia está apagada, pero Él la encenderá. Pareciera que tiene poca vida, pero Él le dará suficiente vida espiritual para triunfar. Y finalmente la iglesia alcanzará la victoria en este mundo de pecado. Quedará probado ante el cielo que Dios tiene poder para vencer el mal y que su iglesia alcanzó el poder para vencer el mal en este mundo. Sí, es verdad, el poder está allí y tú y yo podemos vencer el pecado. Dios tiene el poder, y el poder que obró en Cristo Jesús puede obrar en nosotros. Para Él nada es imposible. Y si tú y yo nos hacemos amigos de Jesús como Lázaro, no importa la condición a la que hayamos llegado, si Jesús viene a nuestra vida, cualquiera sea lo que haya muerto, puede volver a resucitar y puede volver a la vida. Si la esperanza ha muerto, Él la puede resucitar. Si el deseo de vivir una vida justa y santa ha muerto, si el pecado se ha enseñoreado de ti, Él tiene poder para darte nueva vida espiritual. Tiene poder para resucitar en ti aquello que hubo en el principio, llamado el primer amor. Él tiene poder para devolverlo. Y finalmente, que alcances la victoria sobre el mal y sobre la muerte. Él sigue siendo el mismo de ayer, sigue siendo hoy y será por los siglos de los siglos sin fin. Jesús sigue siendo nuestra mejor esperanza y la única esperanza verdadera en quien podemos depositar todos nuestros sueños. No importa los sueños que se hayan perdido, que se hayan roto, Él puede traerlos nuevamente a la vida. No importa el dolor que hayamos tenido que pasar, Él traerá a nosotros felicidad y dicha y paz que nunca terminarán. Una vida que se mide con la vida de Dios, que no se puede contar con cálculos humanos. Puede agotar las matemáticas de los más grandes de este mundo y no podrán contar ni medir la vida que Jesús nos ha ofrecido y nos ha dado a través de su palabra. Así que sigamos con Jesús, hagámonos más amigos de Él, porque cualquiera de estos días que nos pase algo, podemos saber que Él arreglará lo que sea que suceda en nuestra vida. Y si finalmente la muerte nos cae de sorpresa, ¿cuál es el problema? Si hay alguien que tiene el poder de pararse frente a la tumba y decir: ven fuera, ven a mí. Cuando Jesús dijo: ven, Lázaro, estaba diciendo: Lázaro, ven a mí, porque en mí la muerte no tiene poder, porque en mí podrás vivir eternamente. La única manera de vivir eternamente será yendo a Jesús. Ir a Jesús cada día es la única manera de tener vida y vida eterna. No es ir a Jesús una vez al año, ni 2 veces al año. No, tenemos que ir a Jesús todos los días de nuestra vida, tarde y mañana, y si fuere posible, como Daniel, 3 veces al día. Gloria a Dios. Que así sea, porque al ser así, permaneceremos en Él, y aunque el mundo se desplome, nuestra vida estará escondida ¿con quién? Con Cristo, y Cristo en Dios, y nuestra vida estará entonces escondida en Dios. Así que ir a Jesús sigue siendo nuestra mayor y única esperanza en esta vida. Seguir escuchando esa voz que dijo: ven, ven a mí, es nuestra única y mejor esperanza. Jesús sigue diciendo: ven a mí. Allá le dijo a Lázaro que había estado muerto durante 4 días ya, pero hoy Jesús te sigue diciendo a ti: ven a mí. Sal fuera, sal de donde estás, sal del pecado donde estás, sal de la vida tibia donde estás, sal de la esperanza que has perdido. Ven a mí,
ven, que yo tengo poder para levantarte de nuevo. Amén. Jesús sigue diciendo, sal fuera, ven a mí. Y finalmente volverá por ti y nunca nos separaremos de Él. Que Dios nos bendiga y que podamos seguir escuchando esa voz que dijo, ven fuera. Amén.